Continuando con la serie Cómo vencer espíritus específicos, hablaré respecto a la mentira que domina al mundo. Existe publicidad mundial donde nos hablan de fármacos que solucionan todo tipo de dolencias, pastillas que son mágicas. También tenemos publicidad ofreciendo ser millonario, invirtiendo en tal empresa, la facilidad de invertir y ser millonario. Tenemos publicidad pierda peso sin hacer ejercicio, colocando los pies sobre una pequeña maquinita y mientras usted descansa, adelgaza. Promesas políticas que nunca se cumplen. El mundo vive detrás de un conjunto de publicidad engañosa y la pregunta que surge es ¿quién está detrás de esto? Y lo vemos en la palabra de Dios en Juan 8:44 y nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Detrás de esto está el mismo diablo, quien la palabra nos dice, él no ha permanecido en la verdad, porque él es la mentira en sí. Cuando habla mentira, es padre de mentira. Vemos un ejemplo en Génesis 3:1-5, cuando nos dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En la primera intervención que tuvo con seres humanos en el Edén, parte mintiendo en su primera frase, con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Y eso no lo dijo Dios. Dios no dijo eso. O sea, parte mintiendo, parte inclusive tratando de dejar como mentiroso a Dios. Y lo vemos ratificado en la segunda pregunta que hace cuando la mujer le aclara que Dios le dijo que podían comer de todo, menos el que está en el medio del huerto. Entonces la serpiente le dijo: no moriréis. O sea, está tratando de mentiroso a Dios. El diablo, además de mentir, tergiversó la verdad y tratando de engañar a Eva, la pone en juicio contra Dios. No moriréis, haciendo creer de que Dios está mintiendo. Podemos concluir en esta primera parte que el diablo hace creer al mundo que él no existe. En el pasaje vemos que él llegó como a través de una serpiente, le habló a Eva. No fue directo. Y lo primero que hizo fue mentir. Y para el mundo, Eva y Adán fueron los que comieron el fruto prohibido, pero él no estaba detrás de eso. En un análisis más profundo uno ve que fueron tentados y ellos cayeron en las redes a través de la mentira que hizo Satanás. Entonces, el diablo, una de sus estrategias que tiene es hacer creer al mundo que él no existe. Se desprende de estos textos que primeramente que el diablo es el padre de mentira. Claramente vemos muy evidentemente que en su primera intervención que tuvo, mintió. En sus dos primeras intervenciones que tuvo, mintió. Por ende, él hace creer al mundo que él no existe, que él no está detrás de todo esto. Pero lo que muchos ignoran de la mentira, ¿qué es lo que es? Lo vemos en la palabra en 2 Reyes 22, 20, 23. Y Jehová dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu, se puso delante de Jehová y dijo, yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué manera? Él dijo: yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos los profetas. Y él dijo: le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora he aquí, Jehová ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti. En este interesante texto
descubrimos que el espíritu, que la mentira es un espíritu. En este caso puntual, Dios permitió que el espíritu de mentira sea proliferado a través de los profetas para poder inducir al pueblo, y en este caso a Acab. Aquí vemos un detalle: espíritu de mentira, y también lo vemos en Miqueas 2:11. Si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo: yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Espíritu de falsedad, espíritu de mentira. En resumen, las personas mentirosas tienen espíritu de mentira, y detrás de este espíritu de mentira está el diablo mismo. Por lo tanto, en resumen, la mentira es un espíritu. Los postreros tiempos, Dios nos aclara y nos alerta en su palabra datos importantes. Leo en 1 Juan 4:1-6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Este texto nos orienta muy claramente a lo siguiente. Primero, nos dice que en el mundo existen dos tipos de personas: los que vamos a señalar, los que no creen, los no creyentes, y los que creen en Dios. Dentro de los que creen en Dios, tenemos que señalar que existen que creen en Dios en otras religiones, en otros dioses, y los que creemos en Dios, Dios Padre, Espíritu Santo y en el Señor Jesucristo. Dentro de los que creemos en un Dios, en un Dios trino, tenemos que señalar que existen sectas que también creen en un Dios trino, pero a su vez agregan profetas, agregan ciertas doctrinas que tergiversan la palabra de Dios, y haciendo creer a la gente que estando en esas iglesias, ellos son salvos. Están fuera de esa iglesia, están perdidos por la eternidad. Y las sectas se identifican porque de alguna manera también están basados en el Cristocentro, pero una vez que están dentro, tergiversan, modifican la verdad y hacen creer que son la iglesia verdadera. Y también están las iglesias cristianas, aquellas iglesias de diferentes denominaciones que predican el Cristocentro. Pero dentro de estas iglesias, me refiero a las últimas, las iglesias cristianas, es el lugar donde operan estos falsos profetas. Porque en el caso de los no creyentes, el enemigo los tiene. Las otras religiones también están perdidos por no creer en el Dios verdadero. Las sectas también. O sea, el enemigo en esa línea no se preocupa, pero sí se preocupa de las iglesias cristianas para hacer caer. Y ahí es donde aparece un montón de doctrina para desviar a los cristianos. Y la palabra lo dice. Lo vemos en Mateo 24:11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Al interior de las iglesias cristianas. Esto no es afuera. Los de afuera ya están engañados. Ya. No le interesa, el enemigo los tiene. También en 2 Timoteo 4:3-4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. También lo vemos en 2 de Pedro 2:1-3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado.
y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Hoy en día podemos ver cantidad de iglesias cuya doctrina principal no se basa en la enseñanza del Señor Jesucristo. Hoy en día vemos en diferentes iglesias como estas dos falsas doctrinas han carcomido la fe y han desviado a los cristianos a otro objetivo, no a la santificación, no a buscar el rostro de Dios, no a buscar la palabra de Dios, sino a buscar otros fines distintos. Otra alerta que nos pone la palabra en 1 Timoteo 4, 1, 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracia, participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. En los postreros tiempos vendrán engañadores, maestros, pastores, profetas, que engañarán al pueblo de Dios, haciéndolo inclusive apartar de la fe. Segunda Tesalonicenses 2, 1, 12 nos dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y vuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. En el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. En los postreros tiempos, el anticristo va a emerger en este escenario, y ya la palabra nos está alertando que van a ser tiempos donde la sana doctrina ya no va a estar vigente. La apostasía va a crecer, el apartarse de Dios, de la fe de Dios, va a crecer en forma considerable. Sigue diciendo la palabra: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. En los postreros tiempos, la palabra de Dios es dura, y es porque es verdad absoluta, y dice que la gente ya no va a creer en la verdad. Entonces Dios va a mandar, ya, si no quieren creer nuestras palabras, le va a mandar un espíritu engañoso para que crean en la mentira. Van a creer en el anticristo con prodigios y señales mentirosas, le van a creer a él en vez de la palabra de Dios. Entonces Dios ya lo está anticipando, que en los postreros tiempos va a mandar un espíritu engañoso, va a permitir que este poder engañoso, este poder de mentira, se masifique. En resumen, en los últimos tiempos la mentira aumentará a tal punto que incluso a los escogidos los apartará de la fe en Dios. ¿Qué sucede con los mentirosos? La palabra nos dice en Hechos 5, 1, 11, un ejemplo concreto. ¿Qué pasa con los que mienten?
Leo, pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles, y le dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino gran temor sobre todos los que oyeron, y, levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso, como de 3 horas, sucedió que entró su mujer. No sabiendo lo que había acontecido, entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. En un ejemplo fuerte donde la mentira que entró al corazón de Ananías y Safira tuvo repercusiones duras, como fue la muerte en forma inmediata, al ser descubierto, en este caso por el apóstol Pedro, en medio de la reunión, en medio de la iglesia. Y la palabra de Dios también nos dice en Apocalipsis 21:8 respecto a los mentirosos. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entender de que la palabra de Dios nos pone en alerta que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Los mentirosos tienen su parte en el lago de fuego. Consecuencia de la mentira: las personas que practican la mentira no heredarán el reino de Dios. ¿Qué podemos hacer al respecto? La palabra nos dice en Hechos 16, 18: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino a la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. El texto nos aclara que Pablo tuvo que expulsar este espíritu de demonio de la mujer para que sea libre. Existen casos de personas que necesitan, en definitiva, liberación a través de estos espíritus poderosos, como el espíritu de mentira, que envuelven a las personas para engañar. Inclusive hay espíritus de mentira poderosos, de rangos poderosos, que están insertos en profetas, en pastores, que engañan a congregaciones completas. Las personas necesitan ser liberados, porque el espíritu de mentira ha carcomido su conciencia, ha carcomido su lucidez, y no pueden ya a esta altura discernir entre lo que es de Dios y no es de Dios. Dios nos manda a probar los espíritus, a discernir los espíritus. Hay personas en definitiva que necesitan ser liberados de espíritu. Conclusiones: la mentira primeramente es un espíritu diabólico. Segundo, Satanás es el padre de la mentira, y su mayor logro es hacer creer al mundo que él no existe. Como la mentira es un espíritu, deben ser expulsados como cualquier otro demonio que está indicado en la Biblia. Por ende, las personas que mienten necesitan ser liberados. Las personas que practican la mentira no heredarán el reino de los cielos. Y finalmente, por lo tanto, Dios nos manda a arrepentirnos de corazón y alejarnos de este pecado.
Finalmente, leo en Salmos 15, 1 al 3, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Tercera de Juan 1:4, la palabra nos dice: no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. El diablo sigue ganando terreno a través de este espíritu. Muchas personas no creen en él, muchas personas no aceptan que una mentirilla, una mentira, le está alejando de Dios, sin darse cuenta que la mentira inclusive nos puede llevar a la perdición. Que Dios abra nuestro entendimiento, saquemos de nuestra vida la mentira y andemos en verdad. Amén.